Inversiones y Negocio cuenta con la mejor grilla de profesionales para darte lo último en tendencia en todos los aspectos, tanto economía, política y geopolítica internacional, para que este mundo líquido no te lleve puesto. Quédate con nosotros y disfruta del programa. Se dice, hay un rumor muy fuerte de que el gobierno quiere mover los 90.000, 100.000 soldados que tiene en el Estado, moverlo a frontera, para esa forma poder desplazar a todos los gendarmes que están en frontera y poder utilizarlo interiormente para mejorar el nivel de seguridad que requiere el país. Es decir, y generar un mayor control de todo lo que es el narcotráfico, que genera todos los problemas de inseguridad que tenemos en el país. Bueno, pero para eso hemos invitado a un especialista, el doctor Mariano Delgado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va, Juan? Bueno, Mariano es especialista en Derecho Penal y en Seguridad. Bueno, Mariano, contanos un poco cómo es el rumor de qué se trata, qué es lo que tiene pensado el gobierno. Bien, primero, como una breve introducción, te quiero comentar que a nivel nacional tenemos que distinguir lo que es la defensa nacional y la seguridad interior. Son dos mecanismos distintos que se van a accionar en distintas circunstancias. La defensa nacional, que vendría a ser lo que uno por ahí conoce normalmente como el ejército, los soldados, está compuesto por el ejército argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea, que depende del Ministerio de Defensa. Últimamente hay una versión, y después tenemos por otro lado lo que es la seguridad interior, sí, que estaría compuesto por Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Bien. Últimamente se empezó a hablar en los medios que el ministro de Defensa quiere reformar el decreto 727/06, que es conocido como el decreto Garré, porque se hizo durante el gobierno de Kirchner, donde estaba Garré como ministro de Defensa, Garré, sí. que ese decreto lo que hacía era limitar la acción de las Fuerzas Armadas, o sea, de la Defensa Nacional, únicamente en el caso que tengamos una amenaza de otro Estado, de otras Fuerzas Armadas, de otro Estado extranjero. Bien. No cuando hay las nuevas amenazas que se le llaman, que es el narcotráfico y el terrorismo, solamente cuando hay una amenaza extranjera de un Estado extranjero, y obviamente ahí está habilitada la respuesta militar, previo activar el mecanismo de defensa nacional, una declaración de estado de sitio, un comité de crisis, con todo se despliega todo un mecanismo interno para que, digamos, el elemento de combate pueda activarse. Pero eso depende de que se acepte, digamos, a nivel, cámara alta y cámara baja de la nación, al narcotráfico y al terrorismo como si fuera un enemigo, ¿no? En caso de que no se lo... Supongamos que el diputado diga no. No sé, diputado o sea, no diga no, para nosotros es simplemente, son acciones, no es un enemigo puntual. En teoría lo que quiere hacer el gobierno es evitar el Congreso, por eso es que quieren reformar este decreto reglamentario. Las leyes nacionales, la que trata sobre el tema de defensa nacional, 23.544, y la que trata sobre seguridad interior, no van a ser modificadas. Lo único que es el proyecto y la
idea del gobierno es modificar este decreto reglamentario, que es el que reglamenta justamente y estipula que únicamente va a intervenir las fuerzas de seguridad en caso de ataque extranjero de otra fuerza armada, no en narcotráfico y no en contraterrorismo. Ahora bien, con la reforma de este decreto, ¿qué es lo que se buscaría? Justamente lo que vos decías al introducirnos en esta conversación. Quieren todos estos soldados, llamados, por decirlo en sentido amplio, que están quizás no desplegando todas las funciones que podrían. Sí. No nos olvidemos que el 90% prácticamente del presupuesto militar es para pagar sueldos. Y quizás no estamos utilizando todo ese potencial humano que tenemos, que esa es, digamos, la postura y la hipótesis que maneja el gobierno para modificar este decreto, ponerlos en las fronteras, para que hagan un control más puntual, específico, con mayor logística, con inteligencia, en todo lo que es las fronteras y las rutas de frontera. Y así, lo que tenemos hoy por hoy de Gendarmería Nacional, que es el que está encargado de controlar la frontera, ya diseminarlo por adentro y ponerlo en colaboración con las otras fuerzas provinciales o con las otras fuerzas nacionales. Perfecto. Hay una parte del mundo militar que se opone con sus fundamentos y otra que está a favor, la que está a favor, que es lo que dice, si nosotros no nos utilizamos, no nos empleamos, estamos destinados a desaparecer. En cambio, hay otra postura que es menos intervencionista, que dice que el militar únicamente tiene que accionarse, el aparato militar, cuando hay una amenaza, como hablamos, de otro Estado, únicamente en ese caso, para no normalizar la actuación militar, porque ya sabemos que lo que pasó en un momento oscuro de nuestra historia. Sí. Ahora, pero Mariano, sí. López Obrador, que acaba de ganar en México, él dice, en México se producen casi 60, 70 asesinatos por semana, casi 300 al mes, ¿sí? Algo así, y son 3.000, 4.000 al año, es decir, asesinatos por narcotráfico, es decir, frente al narcotráfico, y no hay una guerra declarada y no hay un enemigo. Es decir, y en Medio Oriente se producen menos, en el conflicto que existe en Medio Oriente, se producen menos muertos que los que se producen en México. México es el país que más muertos tiene a nivel mundial, sin tener una guerra declarada, cuando en Medio Oriente sí existe hipótesis de conflicto y se está dando, ¿no? Sí, efectivamente. México, además, la situación, es similar a otros países latinoamericanos como Brasil y como Colombia. Exacto. En México está permitido el uso del elemento de combate para combatir lo que es el narcotráfico y el terrorismo, al igual que en Brasil y que en Colombia. Y que es un poco el ejemplo o la normativa y la práctica que toma este sector del gobierno que quiere implementar esta reforma. No nos olvidemos que no solamente tenemos la cuestión, que es muy, muy complicado de narcotráfico, donde hay prácticamente son corporaciones, mafias, incluso sí, con muchas células, con cadenas de mando. Tienen una sociedad muy fuerte con el terrorismo, ¿no? Es como que se necesitan, ¿no? Y se necesitan, incluso hay veces que hay estados que los financian, sí. Otros estados, por ahí no es el estado en sí mismo claro. el que manda la amenaza sí. Como estado per se. Lo financia para lograr un objetivo. Exactamente, digamos. Pero sí financia, financia una guerrilla, financia un narcotráfico. Sí, sí. Entonces, ese por ahí son los fundamentos que también está utilizando el gobierno para tomar a estas nuevas amenazas, llámese narcotráfico, llámese terrorismo, como nuevo objeto de defensa para que el aparato y el mecanismo de defensa nacional pueda accionarse. Hoy por hoy, con la normativa como tenemos, únicamente la defensa nacional, o sea, el ejército argentino, las fuerzas armadas y la armada, pueden brindar apoyo logístico, hoy por hoy. Eso es apoyo logístico, tecnología, por ejemplo, radares, medios de comunicación, medios de transporte, aviones. Imagínense que, por ejemplo... ¿Y qué tipo de control pueden hacer? ¿Pueden hacer el mismo control que hace Gendarmería en frontera, los soldados, o está más restringido? Hoy por hoy no.
Hoy por hoy no. No. Hay que modificar el artículo. Habría que modificar el decreto reglamentario Decreto, claro, para considerar al narcotráfico y el terrorismo como un elemento, objeto de defensa nacional y así sí poder activar estas fuerzas armadas. ¿Y a vos qué te parece eso? ¿Te parecería óptimo, digamos? Es una forma de utilizar recursos que están sin utilizar, están parados ahí, tienen costos para el Estado, en beneficio de todos. Sería, es mejor dejarlo ahí por alguna hipótesis de conflicto en el futuro, digamos. Sí, mi opinión, y esto ya es muy personal. Sí, ¿cómo lo ves vos de tu lugar, digamos, como experto en esto? Siempre creo que antes de dar intervención a una fuerza tan especializada, Sí. como es como es el ejército, Sí. ya sea en cualquiera de sus tres fases, aire, mar o tierra. Primero, me parece interesante desplegar y tecnologizar, darle elementos a las fuerzas que ya tenemos de seguridad interior, Claro. como decíamos, Gendarmería Nacional en Sí, el sí. caso de las fronteras, para ver si ellas pueden cumplirlo. Si ya vemos que hay un desborde, si ya vemos que no dan abasto Estilo por México, alguna digamos, cuestión, una cosa así. sí me parece como primer paso un apoyo logístico Sí. del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y ya en el caso, pero previo, por supuesto, constitución de un comité de crisis que analice la situación, de la cual formen parte el presidente, el vicepresidente, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si es en una provincia determinada, el gobernador de la provincia, y con un control también del Congreso de la Nación. Bueno, impecable, como siempre, No, por Mariano. favor. Excelente el análisis, muy claro cómo está todo. A sus disposiciones. Y Bueno, sí, seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para seguir evaluando qué es lo que va a ir pasando con esto, porque esto seguramente el gobierno va a ir avanzando, de hecho está en la agenda, ¿no?, del gobierno. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan, por la invitación, como siempre. No, al contrario. Vamos a un corte y ya volvemos. Let me take a selfie. En esta oportunidad tengo que tener el gusto de entrevistar nuevamente a quien es el director general de este programa, Juan Luis Iriarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto el poder entrevistarte acá en tu programa. Muchas Y en gracias. esta oportunidad lo vamos a aprovechar acá como analista político internacional. Sí, muchas Y en esta gracias. oportunidad vamos a preguntarle acerca de lo que ocurrió en México, que obtuvo la victoria López Labrador, un candidato, si se puede decir, de izquierda. Y bueno, Juan, quisiera consultarte, ¿qué opinión te merece que haya obtenido la victoria este candidato en México, lo que representa, ¿verdad?, para la región, que haya triunfado y bueno, fundamentalmente para el país, ¿no? Bueno, esto, Roberto, sigue marcando un sesgo que lo charlamos cuando volví de Washington de hacer el posgrado
en geopolítica internacional de la mano de Durán Barba, y que el director de la escuela es Roberto Irausta, que fue el asesor de campaña de Duque, que ganó en Colombia. Ganó en Colombia, claro. Ellos dos fueron mis maestros en la George Washington, y ellos ya se venía hablando de este cambio que se venía produciendo a nivel mundial. La explicación que se daba ya, te digo, hace 4 meses, por qué iba a ganar López Obrador, era básicamente que esta tendencia de la globalización que se detuvo y se está volviendo a los nacionalismos y a los proteccionismos desde la llegada de Trump, la llegada de Theresa May en Inglaterra, bueno, por eso gana el Brexit, Claro. sí, esto es lo que está pasando en Venezuela, tiene que ver con un movimiento antiglobalización, donde resurgen los grandes líderes, ¿sí?, paternalistas, intervencionistas, donde el Estado pasa a tener mucha más intervención, Claro. Y comienza cuando Donald Trump llega desde este mensaje, podríamos decir, digamos, de discriminación básicamente contra México, diciendo vamos a armar el La muro. construcción del muro. Él llegó con ese mensaje, Tan vamos a criticado, hacer el ¿no? muro, vamos a parar la inmigración y lo vamos a sacar de acá. Y vamos a romper el NAFTA. Esos dos mensajes y todas las acciones que tomó después fue generando el caldo de cultivo hace 2 años para que López Obrador sea hoy el presidente, cuando él ya era alcalde en 2006. Quiere decir que el constructor y el jefe de campaña de López Obrador fue nada más y nada menos que Donald Trump. Donald Trump. Sí, eso es lo que se hablaba en Estados Unidos. De hecho, el asesor de campaña de López Obrador, que es un español que en este momento lo está asesorando a Urtubey y a Marcelo Tinelli, ¿sí? Atentos con eso también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A dónde va la Sí, sí, la es un línea, tipo ¿no? que puso 15 presidentes en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, perdón, Sí. 10 años. Un tipo que tiene unos 45 años, 46 años. Fue el jefe de campaña de López Obrador y bueno, utilizó todo lo que utilizó de campaña en contra de México Donald Trump para hacer la campaña a favor de López Obrador. Como primer pata, como segunda pata, O ¿sí?, un emblema nacionalista. primero el nacionalismo, Claro. ¿sí? Segunda pata, digamos que ya son las patas estructurales de México, que es el problema de la corrupción y el problema del narcotráfico y el terrorismo. Es decir, a esas 3 patas se suma la pata del nacionalismo, que es la que le da que los millennials lo voten a López Obrador. Porque los millennials no entienden muy mucho el tema de los muertos, de esto, de lo que pasa en México, porque están con su smartphone todo el tiempo, tienen una vida, tienen un universo diferente. Exacto. Pero lo que sí son muy pragmáticos. Claro. Entonces vieron en este tipo que, digamos, ofrecía, digamos, ir en contra de lo que Estados Unidos estaba haciendo, y hay un rebrote nacionalista que es el que lo termina poniendo a López Obrador en su lugar, ¿no? Y de hecho, hemos visto, ¿sí?, que Donald Trump se comunicó con López Obrador, ni bien ganó, Apenas. y ya quedaron que se van a juntar. Como te digo, el jefe de campaña número 1 de López Obrador fue Donald Trump. ¿Vos crees, Juan, que hubo, digamos, una especie de backdoor, una conversación backdoor entre Trump y López Obrador antes de todo esto? O sea, como si mira, yo te voy a ayudar en la campaña. ¿Hubo una conversación atrás de escenas, si se podría decir? Sí, bueno, a ver. A Trump le conviene. Bueno, a ver, totalmente. Primero porque están negociando, digamos, a ver, Estados Unidos está en un momento de guerra comercial con el mundo, porque él tiene que acomodar, tiene que ponerlo a Estados Unidos, primero Estados Unidos, como él dijo, ¿sí? En su lema de campaña Make fue America Great fue Again. First America, Claro. American First, eso es lo que él dijo. Entonces, es lógico que esté con el conflicto en NAFTA, con el conflicto con la guerra, digamos, que tiene con China, que hemos visto que le ha puesto aranceles por 35 mil millones de Sí, dólares, ya vamos a charlar de y ya, impresionante, bueno, sí, sí, ya vamos a charlar en el próximo bloque, impresionante, sí, pero sí. Puntualmente con López Obrador, él siente que va a poder negociar mejor, ¿sí? Porque con
con Santiago Nieto, con el anterior, Peña Nieto no tenía, porque era un hombre que venía del establishment, muy duro. Y este es un hombre que viene más libre, con menos condicionamiento y con más pensamiento ideológico. Entonces, se encuentra con un igual. Si bien López Obrador viene a generar un populismo de izquierda, digamos, en su pensamiento, ¿sí? Podríamos decir, va a ser un populismo de izquierda, Donald Trump es un populista de derecha. En el fondo, los dos son iguales. Hay una convergencia, exactamente, que es el asunto de reflotar el nacionalismo que hoy por hoy le conviene a Trump. Exactamente, por los conflictos comerciales. Y le conviene a López Obrador para quedarse mucho tiempo en el poder, ¿sí? Y sacarse el mayor problema que tiene hoy en día, que es el terrorismo basado en el narcotráfico, desde Acapulco al Distrito Federal, y la corrupción. Pero bueno, básicamente a los dos les sirve. Así que yo creo que van a ser buenas amigas, digamos, y les va a servir a Estados Unidos, ¿no? Perfecto, Juan. Un excelente análisis de la situación por la que está atravesando México y la relación también con Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Juan, Roberto. Encantadísimo de entrevistarte y seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte. Let me take a selfie. Nos vemos en un próximo programa de Inversiones y Negocios.